presento la charla que nos ocupa. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Soy Esther Caparrós, profesora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, y bueno, tengo el placer de moderar esta charla coloquio a la que ha sido invitado el gran amigo Miguel Jiménez, al cual voy a presentar a continuación, y nos va, bueno, a ofrecer un claro pensamiento y de reflexión y debate sobre un tema actual como es la guerra en Ucrania. Seguramente muchos de vosotros y vosotras estaréis pensando, bueno, pues eso, que algo hay que hacer, ¿no?, con esto que a nivel mundial nos está ocurriendo actualmente, con este conflicto armado. Y bueno, nosotras, Carmen, Miguel, Eduardo y yo estuvimos hablando de la importancia de trasladar este tema, que es quizá un tema político, social, un poco alejado de los discursos populares, porque tenemos un sentido sobre lo que significa la guerra, pero quizá hay cuestiones que se nos escapan, y creíamos importante utilizar esta casa, la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga, para hablar sobre lo que nos está ocurriendo, lo que está pasando. Y bueno, quizá pues este es un buen momento, y nada, paso a presentar a nuestro ponente. Él es Miguel Jiménez, es licenciado en Geografía e Historia en la Universidad de Sevilla. Actualmente es militante anticapitalista y Adelante Andalucía, participante en Marea Verde y en otras... un momento. Participante de Marea Verde y en otros movimientos sindicales y sociales. Actualmente se encuentra preparando 2 libros muy acordes con los temas sobre neoliberalismo y sistema capitalista, cuyos títulos son El auge de China y el fin del neoliberalismo y La génesis del capitalismo español en el siglo XIX. Para empezar la charla, Miguel ha compartido un guión que nos servirá un poco para saber cuáles son los temas sobre los que va a ir profundizando, y entre ellos comenzará haciendo un esbozo histórico sobre Ucrania. Pasará luego con unos antecedentes directos del actual conflicto, con la insurrección de Maidán en 2014 y la guerra de Donbass. Hablará también sobre una coyuntura internacional, como es el enfrentamiento por el dominio mundial entre los Estados Unidos y China, y nos hablará también de los objetivos de Putin y la respuesta ucraniana, y cuáles son las perspectivas para esta guerra. Así que nada, dejo paso a Miguel, que él seguramente ya estará preparado para continuar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Aquí también la máscara. Muchas gracias a la facultad, a los alumnos que han venido también, algunos, ¿no?, del Máster por la Paz de la facultad. Luego haré una pregunta con trampa, ¿no?, sobre la cuestión del comentario, ¿no? Bueno, efectivamente el tema que nos congrega aquí tiene que ver, pues, con la situación que hemos visto en las casi ya 4 semanas de enfrentamiento militar en Europa Oriental, en Ucrania, con más de 4 millones de desplazados fuera de Ucrania, y con una situación, pues, donde realmente hay miles de muertos, ¿no?, entre militares, civiles, y con unas consecuencias enormes, ¿no? Entonces, nuevamente vuelve la guerra a Europa, y digo vuelve la guerra a Europa porque realmente la guerra nunca se fue. Es una cuestión también que luego tenemos que abordar, yo creo que en el debate, ¿no?, de una manera clara, ¿no? Es decir, ahora mismo hay una quincena larga de conflictos militares abiertos, por no hablar de otros tantos soterrados, ¿no?, que hay en toda una serie de continentes del mundo, ¿no?, que también luego pues pasaremos a comentar. En primer lugar, para el tema que nos trae aquí, el 23 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizó un discurso muy interesante, muy directo, franco,
fue televisado. Yo recuerdo que lo escuchamos directo en la radio, ¿no? Viajando en coche, ¿no? Parte del mismo, ¿no? Y era muy interesante y muy ilustrativo, ¿no? Él negó la categoría de nación a la nación ucraniana y él explicó, según su punto de vista, el día antes de la invasión, cuáles eran los antecedentes históricos que justificaban el hecho de la propia invasión de Ucrania, ¿no? Que si nos lo tomamos en serio no tenían que ver con cuestiones coyunturales, porque evidentemente claro que está motivado, sino con cuestiones estructurales, de fondo, históricas, ¿no? Y una de las cuestiones que largamente explicó Putin en ese discurso es cómo todos los procesos que se dieron lugar tras la victoria de la Revolución Rusa a partir del año 1917, por la política de los bolcheviques, la política de Lenin, fueron equivocados y fueron erróneos, ¿no? Entonces eso es también muy interesante, ¿no? Porque de una manera muy clara, muy directa, muy explícita, Putin delimitó que no tenía nada que ver con esa herencia y que abominaba totalmente de toda la política en la cuestión nacional que habían llevado a cabo Lenin y los bolcheviques, ¿no? Si los compañeros y las compañeras no se conocen que precisamente Lenin y los bolcheviques caracterizaban al antiguo imperio ruso zarista como una cárcel de pueblos, ¿no? Como una cárcel de nacionalidades, donde una nacionalidad dominante, la rusa, la gran rusa, que no llegaba ni al 50% en la época del imperio zarista, realmente constreñía en el imperio ruso a decenas y decenas de nacionalidades, y una de ellas era la ucraniana. Entonces, en el 17, cuando los bolcheviques llegan al poder, una de sus premisas, uno de sus puntos fundamentales es la defensa del derecho de autodeterminación para todas las nacionalidades que componían el imperio ruso, y eso se llevó hasta su última consecuencia. No sé si conocen los compañeros y compañeras que a lo largo del año 18-19 hubo referéndum, hubo situaciones por las cuales Finlandia, países bálticos y otra serie de países pues se independizaron de la Rusia de los soviets a todos los efectos, y eso fue admitido, ¿no? Pues por las diferentes repúblicas soviéticas que permanecían, ¿no? Y efectivamente los primeros años de la Revolución Rusa, pues la República Federativa Ucraniana estaba en pie de igualdad con la República Federativa Rusa. Una norma para ser aprobada en Rusia tenía que ser aprobada en Ucrania, ¿no? Entonces esa es la herencia en la que abominó el día antes de la invasión durante decenas de minutos Vladimir Putin, ¿no? Entonces, efectivamente, primero, hombre, yo creo que sí es obligado, ¿no?, explicar que, claro, que la nación ucraniana y la idea de una nación ucraniana existe, ¿no?, desde hace tiempo, ¿no? Incluso tendríamos que remontarnos a las primeras etapas de conformación del propio Estado ruso, ¿no? De hecho, cuando los principados eslavos están sometidos por los tártaros, por la Horda de Oro y por los herederos de los mongoles, ¿no? Y existe el poder feudal, ¿no?, en Rusia, en Ucrania, en toda esa zona, pues los siervos que se emancipaban, que se liberaban o que huían de los señores feudales, se iban a las tierras ricas del sur, ¿no? Y serán los llamados cosacos, ¿no?, que existen tanto en la actual Rusia como en la actual Ucrania, ¿no? Y en el siglo XVII estos cosacos forman durante décadas, ¿no?, un estado libre, ¿no? Y realmente durante mucho tiempo estuvieron entre los polacos y entre los rusos, ¿no?, hasta que finalmente fueron absorbidos por unos y por otros, ¿no? Realmente Polonia también fue repartida entre diferentes países, ¿no? Rusia, el Imperio Ruso, etcétera, pues igualmente lo que quedaba, ¿no?, de esos territorios fueron repartidos también entre los estados más poderosos del siglo XIX, ¿no?, que eran el Imperio Ruso por una parte y el Imperio Austriaco por otra, ¿no? Pero qué duda clave de que la nación y la nacionalidad ucraniana es un hecho, ¿no?, y conserva una gran vitalidad, lo prueba el hecho de que la hoy capital de la Ucrania occidental, ¿no?, que realmente donde está, digamos, fluyendo todos los refugiados hoy en día, ¿no?, Leópolis o Lvov, era una ciudad del Imperio Austrohúngaro y sin embargo la misma lengua existía que en la zona dominada por los rusos, ¿no? Entonces, efectivamente, se da este debate cuando triunfa la Revolución Rusa y
gobierno de los soviets, que da a la República Federativa de Ucrania el derecho a disponer de ella misma, el derecho de autodeterminación hasta todos los niveles, ¿no? Que es de lo que Putin se quejaba el día antes de la invasión, ¿no? Bueno, no voy a narrar todo, lógicamente los siguientes 70 años, da para otra charla, pero evidentemente la caída, la implosión de la Unión Soviética trae de sí la desmembración de esa Unión Federativa, y en un momento dado, pues que cada República Federativa se convierte en un Estado independiente, ¿no? Entre ellas Ucrania. Y asistimos, tanto en Ucrania como en Rusia, yo creo que a las mismas procesos socioeconómicos. Es decir, lo que era un país donde la economía estaba nacionalizada por el Estado y donde había grandes derechos sociales, pues todo eso pasa a la historia. Y los llamados oligarcas, aquí voy a hacer una pequeña incisión, que es curioso, ¿no? Parece que oligarcas solamente hay en Rusia, ¿no? Es decir, los mismos tipos que se llevan también empresas que eran del Estado de Ucrania no son oligarcas, ¿no? Pues ya no existen en los últimos 2 meses, ¿no? Cuando son los mismos tipos que, debido a las amistades con el Estado, con el gobierno de turno, se queda tal empresa de acero, tal empresa de gas o tal empresa de acero de hierro en Kryvyi Rog, o ya sea en Ucrania o ya sea en Rusia, ¿no? O tampoco parece que existan oligarcas en España, ¿no? Aquí tenemos un señor que es propietario de Inditex, uno de los 5 personas más ricas del mundo. Si queremos no lo llamamos oligarca, ¿no? Pero me parece que es tiene el mismo dominio económico, ¿no? Si no mayor, ¿no? Que otros llamados oligarcas rusos, ¿no? Pero qué duda cabe que lo que existe, la vuelta de Rusia, de Ucrania y de la antigua república de la Unión Soviética al capitalismo, se hace con un saqueo y misericordia, ¿no? Y un robo y un latrocinio verdaderamente abyecto sobre lo que eran las propiedades públicas, ¿no? Del Estado, ¿no? Es una triste guasa, ¿no? Cuando algunos todavía confunden a Putin, ¿no? Y le llaman comunista, ¿no? Cuando lo que hay ahí es un capitalismo ultraliberal feroz, brutal. Descendió en los años 90 hasta principios de los primeros años de este siglo la esperanza de vida a menos de 60 años. Hubo un retroceso a todos los niveles. Un país que se caracterizaba por un grado de cultura, porque existían gimnasios al lado de cada empresa, casas maternales, derechos sociales para las mujeres, como no había otra serie de países. Hubo un retroceso a todos los niveles enorme, mismo para Rusia, mismo para Ucrania, ¿no? Aquí tenemos 6 millones de inmigrantes que han venido a España, han venido del Magreb, han venido de Latinoamérica, pero han venido precisamente de Europa del Este. Y precisamente esos antiguos partidos comunistas, esos burócratas, sin principio, se convierten todos en los abanderados de la vuelta al capitalismo. Cambian del nombre del Partido Comunista a Partido Socialista y Socialdemócrata, y durante los años 90 y los primeros 10 o 15 años de restauración del capitalismo, que son los años en los que millones de polacos se fueron del país aquí o a otros países de Europa Occidental a buscarse la vida, millones de ucranianos y ucranianas y millones de personas, ¿no? Debido a la crisis tan brutal que hubo, esos ex partidos comunistas, ahora partidos socialdemócratas, son los que pilotan esa transición al capitalismo. Quien quiera ver por qué la izquierda estaba tan débil en Europa Oriental tendrá que entender que eso dio 12 años de retroceso tan brutal, no fueron olvidados fácilmente por las masas en esos países, y luego precisamente cuando esos países entran en la Unión Europea son precisamente partidos normalmente de derecha quienes están en el poder y quienes efectivamente sí se benefician de esas ayudas en Polonia, en Hungría, en otra serie de países de la zona, ¿no? Lo cual también hay que tomar en consideración. En un momento dado, en Ucrania lo que hay es una serie de gobiernos que oscilan entre los diferentes poderes que hay en Europa, ¿no? Y hay que decir que desde luego los principales poderes, como una Rusia que se viene abajo, con un presidente como era el presidente Boris Yeltsin, ¿no? El antecesor de Putin, ¿no? Que era un borracho público y notorio, ¿no? Por todo el mundo, ¿no? Conocido por todo el mundo, ¿no? La Unión Europea, la OTAN y la influencia de Norteamérica crece en toda una serie de estos países, ¿no? Por eso muchos de estos países del bloque oriental entran a la OTAN dentro de lo que era el antiguo bloque soviético, ¿no? Nosotros, los compañeros que somos de izquierda, ¿no?
mayor anticapitalista, socialista, marxista. Desde luego estamos a favor de que los pueblos dispongan de sí mismos hasta sus últimas consecuencias, y desde luego nos negamos a reconocer que tal o cual potencia tenga el poder de decisión sobre los otros países que tienen al lado, ¿no? Y a establecerle, como ahora Putin, ¿no?, quiere decirle, pues tú no puedes entrar en esta alianza, o no puedes tener bases en tu zona, o no puedes disponer de ti mismo. Es cada pueblo, cada país el que tiene que decidir su futuro, ¿no? Y cada pueblo el que tiene que ajustar cuentas con su gobernante, ¿no?, en nuestro punto de vista, ¿no? Ahora bien, si nosotros la actual crisis la comparamos con otras que no están muy lejos en el tiempo histórico, no tenemos que irnos al siglo XVII para acordarnos, por ejemplo, de la famosa crisis de los misiles de 1962, con un presidente con tan buena herencia, ¿no?, y con tan buena, en fin, impronta, ¿no?, que dejó, como el presidente Kennedy, ¿no?, con un final desafortunado, ¿no?, que creó una aureola, ¿no?, en torno a él, pero que fue el presidente que trató de invadir Cuba por Bahía de Cochino, fue el presidente con el cual Estados Unidos se embarcó muchísimo en la guerra del Vietnam, y fue el presidente que dijo Cuba, en un momento dado, después de invadirla y después de fracasar esa invasión, pues que Cuba no podía tener sistemas de armas proporcionados por la Unión Soviética, ¿no?, misiles, ¿no?, que supuestamente, según él, podían ser lanzados a Estados Unidos, ¿no? Claro, ahora Putin invoca las mismas razones. No lo olvidemos que invocó entonces ni más ni menos. Es decir, hay un gobierno que se plantea en un momento dado entrar a la OTAN, y que yo digo que lo mismo se instalarán en misiles que podrán ser usados contra mí. Naturalmente es una hipótesis bastante peregrina, ¿no? Pero es lo mismo que dijo Kennedy en su momento, y el mundo estuvo entonces, se dice, ¿no?, en un tris de llegar a la guerra nuclear. Y hasta cierto punto eso está aceptado por parte de los historiadores, que era una provocación instalar en Cuba misiles por parte de la Unión Soviética, ¿no? Claro, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es muy evidente. Entonces, digamos, la hegemonía del planeta Tierra, había dos bloques muy claros, y era la época, los años 60, en la que incluso la Unión Soviética todavía se planteaba desafiar a Estados Unidos y que su economía iba creciendo, ¿no? Ahora no es lo mismo, ¿no? Ahora Rusia es un poder decadente, su economía, después de las sanciones que se tomó en los últimos 10 años, ¿no? Rusia depende mucho de vender toda una serie de productos naturales a China. Cuando establece su primer gran acuerdo con China, hace ya 12 años, Rusia era la tercera parte de China, pero es que actualmente China es 13 veces más grande que la economía rusa, ¿no? Y tranquilamente Francia, Gran Bretaña, Alemania casi duplican, ¿no?, el PIB, la riqueza, la capacidad económica instalada en Rusia, ¿no? No es un país puntero, no es un país con una gran capacidad tecnológica e industrial, sino que precisamente la riqueza de Rusia está vinculada, ¿no?, a la exportación de materias primas, ¿no?, que precisamente a una gran potencia económica no es la característica principal, ¿no? Entonces, se da la paradoja, sin embargo, de que tiene el principal arsenal atómico, o si lo comparamos, uno de los dos grandes arsenales atómicos comparado con equiparable únicamente al de Estados Unidos, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, donde tras la caída de la Unión Soviética, las diferentes alianzas occidentales vinculadas a Estados Unidos, que es el principal país con dominio imperialista a nivel internacional, avanza, absorbe gran parte de la Europa Oriental, se da el cambio de gobierno a la Unión Soviética, se da la llegada de Putin al poder, que plantea que Rusia no va a retroceder más, y que realmente, y volvemos al discurso del 23 de febrero, desde el primer día que llega al poder hasta hoy en día, hay un giro muy claro por parte de Putin, que realmente, a través de su lectura, a través de sus declaraciones, a través de su acción política, ni más ni menos que lo que hay es primero, por supuestísimo, la defensa del poder de estos oligarcas, es decir, de estos capitalistas, grandes capitalistas que dominan los grandes conglomerados robados al antiguo Estado soviético, ¿no?, privatizados, ¿no?, capitalismo de amiguete, pero con una ideología que invoca, pues, finalmente la misma ideología gran rusa contra la que luchó toda la izquierda
socialdemócrata, la izquierda revolucionaria, la izquierda obrera organizada que había en Rusia antes de la revolución de 1917, ¿no? Entonces un gran chauvinismo, gran ruso, un desprecio hacia las reivindicaciones nacionales. El primer gran acto de poder de Putin fue aplastar a los chechenos, convertir a Grozny, la capital de Chechenia, pasarla a la edad de piedra, ¿no? Decenas de miles de muertos, ¿no?, en esa guerra, ¿no? Y a partir de ahí imponer la bota militar de Rusia en otra serie de repúblicas que se habían acercado a Occidente, ¿no? Las guerras que hubo en Georgia, ¿no? Y luego en un contexto donde Estados Unidos, ¿no?, ha sufrido grandes pérdidas por sus últimas intervenciones extranjeras, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, de las que luego hablaremos posteriormente, ¿no?, que han consumido grandísimos recursos para la economía norteamericana, ¿no? En un momento de cierto retroceso, pues tratar de incrementar su influencia en otras partes, incluso en Siria, etc., ¿no? Entonces, es en este contexto en el que se produce también la insurrección del Maidán del 2014, ¿no?, donde hasta entonces había habido gobiernos, ahora un poquito más pro-occidentales, ahora gobiernos más prorrusos, pero en una situación en la que la economía ucraniana estaba muy vinculada a la economía del país mayor, que es Rusia, ¿no? Entonces siempre había una influencia rusa, ¿no? Lo que sucede entonces es que el presidente que había entonces, Yanukovych, se plantea de una manera resuelta integrarse en la Unión Europea. Entonces Putin se opone y hace una serie de contraofertas. La Unión Europea, con un acuerdo de asociación, planteaba dar a Ucrania 1.000 millones de euros de inversiones, ¿no? Entonces Putin compra al gobierno y dice: yo os doy 15.000 millones, ¿no? Entonces Yanukovych cambia la alianza, se asocia a Rusia, intenta asociarse con un acuerdo comercial, y realmente es cuando se empiezan las manifestaciones, donde hay muchas publicaciones que se plantea claramente que, y hay datos claros, ¿no?, de cómo la inteligencia occidental, empezando por Alemania, pero sobre todo Estados Unidos, pues promueve, ¿no?, este tipo de movilizaciones, ¿no?, que tienen que ver con un enfrentamiento que hay ahora casi a la mitad de población, ¿no?, entre ruso-hablantes y ucranio-hablantes, ¿no?, compartidos en líneas étnicas, bueno, líneas étnicas no son la misma etnia, ¿no?, líneas lingüísticas, ¿no?, pro-ucraniano, pro-ruso, y en este contexto, ante el desprestigio de unos y otros candidatos, pues se impone la lógica de la fuerza, ¿no? Entonces se da la toma de la plaza principal de Kiev, en un momento dado el intento de desalojo por parte del gobierno, decenas de muertos, y como en un momento dado la fuerza de choque de los manifestantes pro-occidentales harán partidos que están a la derecha, muy a la derecha y más a la derecha, ¿no? Ellos, el famoso sector derecho, partidos pro-nazi, etcétera, ¿no? En este contexto cae Yanukovych y esas fuerzas de choque, que son una minoría con respecto a la población ucraniana, pero que son fuerzas que ocupan las calles con miles de participantes, miles de miembros, haciendo una serie de campañas más fuertes, ¿no?, después de esas movilizaciones del principio del año 2014, ¿no? Entonces tenemos la masacre que se da en Odessa, en la casa de los sindicatos, donde se quema y se asesina y se balea a gente que se refugia dentro de la casa de los sindicatos, 51 muertos, bueno, 51 asesinados, ¿no? Imagen, ¿no?, de gente tirándose, ¿no?, que algunos habréis visto tirándose desde arriba, ¿no?, al suelo, ¿no? Todavía nadie pagó, por ejemplo, por esa matanza, ¿no? Entonces hay un contexto en el cual una división entre ruso hablante y ucranio hablante, etcétera, gente que quiere vincularse a uno y otro lado. En ese contexto está ya la insurrección del Donbass, que, bueno, hay gente que plantea que fue azuzada por Putin, pero indudablemente al principio había un carácter popular muy claro, ¿no? Hay batallones, hay participación popular, hay milicias, ¿no?, que eligen a sus comandantes, ¿no? Y en este contexto estas milicias, ¿no?, y las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, la región carbonífera del Donbass, pues consiguen una pseudo-independencia, ¿no?, claramente luego con apoyo del gobierno ruso, ¿no?, con gente que se presenta voluntaria y luego incluso pues con cuerpo del ejército, ¿no? Pero eso vendrá luego, porque lo que hace Putin es liquidar, digamos, todos los activos que hay de gente, de milicias realmente
que emanaron al principio del propio pueblo, liquidar a los comandantes que no dominaban, ¿no?, que murieron en circunstancias misteriosas, y finalmente estas repúblicas al final son realmente un fantasmón. Después del 2015-2016 son un fantasmón realmente dominadas por el gobierno ruso de una manera muy clara, muy evidente, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto latente, hay una guerra dentro de Ucrania ya entonces. La guerra no ha empezado hace 2 meses, la guerra estalló en el 2014, una guerra abierta, más de 14.000 muertos, la mayoría civiles y la mayoría civiles de la ciudad de Donetsk, por bombardeos que realiza son datos también de todo el mundo, ¿no?, creo, ¿no?, el ejército ucraniano en la ciudad, pues, que es primera línea de frente, ¿no? La mayor parte de estos muertos se realizan entre el 2014 y el 2017, pero hay una situación de guerra de trinchera en esa zona, trincheras que tienen centenares de kilómetros, ¿no?, rodeando al Donbass. Entonces, en este contexto, en el cual también se dan los últimos pasos, ¿no? Los últimos pasos tienen que ver con la crisis económica o situación que se ha dado tras la pandemia de la COVID, la situación de ruptura del comercio mundial, el desajuste del comercio y, además, en los últimos años, la cada vez más clara guerra fría, lo que se ha dado a llamar la guerra fría entre China y Estados Unidos, ¿no? Ahora mismo, la situación para entender, en mi opinión, lo que se está pasando a nivel internacional, no Ucrania, sino lo que está pasando a nivel internacional y lo que viene por delante, realmente la situación más clara tiene que ver con la que hubo en el periodo entre guerras del siglo XX, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque fue entonces cuando el decadente imperio británico, que dominaba la cuarta parte de las tierras emergidas, fue desafiado por un nuevo país más fuerte, con un capitalismo más potente, que fue el capitalismo norteamericano, que ya en la Primera Guerra Mundial era un país que tenía más riqueza que Gran Bretaña, y que, debido a los desajustes por el comercio durante la Primera Guerra Mundial, fue la que anudó relaciones comerciales y económicas más claras con todas las colonias británicas, Sudáfrica, Canadá, Australia, ligándolas al país norteamericano, ¿no? De tal manera que en una situación en la cual estos países, aunque formalmente entre la Primera y Segunda Guerra Mundial dependían de Gran Bretaña, en la práctica ya estaban más ligados a Norteamérica. La base para el dominio de la economía norteamericana se dan tras el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando tienen prácticamente casi la mitad de la riqueza del mundo, y tiene que haber 2 guerras para ello, 2 guerras mundiales, ¿no? Ahora mismo la situación que hay desde hace varios años es que hay un país emergente que se llama China, con un capitalismo mucho más fuerte, con un capitalismo que crece mucho más rápidamente que el país capitalista más fuerte del mundo, que es todavía el capitalismo norteamericano, y desde hace varios años, antes de Trump y después de Trump, no ha habido ningún cambio de política en los últimos años del gobierno Obama, en la política de Trump y en la política de Biden, ninguno. Hay una política proactiva y ofensiva por parte del gobierno norteamericano para evitar de todas las maneras posibles que China le dé el previsible sorpaso que puede darle 8, 9, 10, 11, 12 años de continuar el diferente ritmo de crecimiento de la economía y la otra, ¿no? China ya no es un país que exporta productos de plástico y de los 20 duros. Esos productos que compramos ahora en el chino de nosotros ya están fabricados o en el interior de China o en otra serie de países asiáticos o africanos, latinoamericanos. China ya es un país que exporta alta tecnología y que tiene una red en 5 o 6 sectores más potente todavía ya que los gobiernos norteamericanos. Entonces, dentro de este contexto se da el actual proceso, las sanciones a Rusia cuando realmente apoya a la República del Donbass, cuando toma Crimea, que hace que Rusia sea más dependiente de China, y en la situación actual, con la ruptura del comercio entre las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, que el país que toma la iniciativa siempre fue Estados Unidos, y la ruptura del comercio y de la economía que ha provocado la pandemia, pues en este contexto de crecimiento de las materias primas, crecimiento de la energía, crecimiento de los semiconductores, ruptura de las cadenas comerciales,
pues todo lo que hemos visto nosotros antes de la guerra de Ucrania. Es decir, la inflación aquí no ha comenzado a crecer ahora. La inflación iba como un tiro al 7% en España, ¿no? Una inflación que no se veía en 40 años antes de ese proceso, y en Estados Unidos 3/4 partes de lo mismo, ¿no? La sociedad de Estados Unidos fuerte débil para intervenir en Ucrania. Segundo, ve a la propia Unión Europea dividida, cada país tiene unos intereses. El principal país de la Unión Europea es Alemania, que depende totalmente del gas ruso, y con la excusa, ¿no?, de que efectivamente Rusia está siendo cercada, ¿no?, pues por todos los países que formaban parte antes de la antigua esfera soviética, ¿no?, pues ahora se han pasado a la OTAN, pues dice hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero realmente es en este contexto, ¿no?, en el que hay que buscar varias cosas. Primero, librarse de la excesiva dependencia de China, del abrazo chino que lo tiene realmente constreñido, tratar de ligarse más a Europa, y él cree que realmente en un momento dado el farol que planteaba hace 4 meses, hace 3 meses, de que iba a invadir Ucrania, pues no iba a ser sostenido por los europeos, por los yanquis, y podría negociar con ellos en condiciones más ventajosas para la economía rusa, ¿no? Pero realmente Estados Unidos se plantó, y por tanto Estados Unidos se sale de la dinámica que le valía a él en 1962 con Cuba, pero él ahora dice que no le vale a Rusia. Ucrania no es su patio trasero, y efectivamente sabe que en un momento dado a este señor que está deseando, digamos, tomar Ucrania, se lo plantea. Bueno, pues invade si quiere, yo que retiro a mis embajadores, y realmente se plantea claramente por parte de Biden la posibilidad de una guerra, cuando realmente a priori podía haber habido un acuerdo que era que Ucrania no se integrase en la OTAN, y que luego estableciera las relaciones económicas con quien quisiera, ¿no? La cuestión de fondo es que el futuro de Ucrania, desde hace meses, se decidía en Estados Unidos o se decidía en Moscú. No era el gobierno de Zelensky ni el pueblo ucraniano que lo estaba decidiendo, ¿no? Desde mi punto de vista, esa es toda la verdad del asunto, ¿no? Ahora, yo tengo claro que, en mi opinión, y hablando ya de las perspectivas, ¿no?, que se abren, pues yo creo que evidentemente Putin ha cometido un error tremendísimo, ¿no? Si él buscaba robustecer a Rusia, con lo que está haciendo va a lograr todo lo contrario, ¿no? Pero se ha revelado que el ejército ruso es un ejército bastante decadente, bastante pobrísimo, y si él el 23 de febrero negó el carácter de nación a los ucranianos, nadie ha hecho más en los últimos centurias por la nación ucraniana que el señor Putin, porque ahora mismo la inmensa mayor parte, ¿no?, de los ucraniano parlantes o ruso hablantes, efectivamente están unidos, ¿no? Yo creo que eso es lo que se ve por parte de los hechos, ¿no?, contra el invasor, y realmente ahora, precisamente en una situación de tribulación máxima, ¿no?, y de ataque, ¿no?, sobre el país, y de destrozo, de una crisis humanitaria realmente tremenda, ¿no?, sin parangón en Europa de hace muchísimas décadas, ¿no?, pues realmente se está forjando, ¿no?, la futura nación ucraniana, ¿no?, y el hacedor de todo eso es precisamente el Putin, ¿no? Parece que no ha sido un gran estratega, ¿no? Y es claro, ¿no?, que él creía que iba a acabar con la guerra rapidísimamente, ¿no?, porque precisamente el que siguió la guerra del Donbass entre el 2014 y el 2017, la guerra de trincheras que hubo, vio que nunca ninguno de los dos bandos hizo ninguna ofensiva en los meses de marzo a abril, que es cuando sobreviene el deshielo y la rica estepa ucraniana se convierte en un auténtico barrizal, impidiendo el movimiento de los camiones de los tanques, que ya están en un lodazal y están siendo abandonados por los soldados rusos, porque es imposible hacer ninguna clase de ofensiva. Ahora y hace 100 años, y eso lo sabe cualquier general ruso. Por eso efectivamente él creía que iba a tomar rápidamente el poder en Kiev, que iba a capturar a Zelensky, al gobierno, y iba a poner un gobierno títere y iba a imponer sus condiciones. Le ha salido el tiro por la culata totalmente, y lo que nadie contaba, pero tampoco en Occidente, era con la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano, ¿no? Y dicho esto, pues Zelensky está siendo presentado, ¿no?, pues como la persona valerosa, ¿no?, y el nuevo héroe de la nación ucraniana. Pero hay que decir que Zelensky tiene también algunas sombras en su mandato, ¿no?, porque decíamos que precisamente cuando él gana las presidenciales con el 70% de apoyo popular en segunda vuelta, el mandato que tiene es acabar con la guerra del Donbass.
Pero acabar la guerra del Donbass no es... le votan a Zelensky muchos rusohablantes y es el principal candidato votado por la población de la zona oriental del país, porque lo que desean es llegar a un acuerdo con el Donbass y acabar ya con esa guerra donde el sector más nacionalista ucraniano, el sector más de derecha, quería tomar el Donbass a sangre y fuego, ¿no? Entonces lo que la gente deseaba era acabar con el conflicto y realmente pasar página, llegar a un acuerdo pacífico, ¿no? Ese era el sentimiento de la gente, ¿no? Que ese sentimiento ha sido roto por Zelensky. Entonces, Zelensky, de hecho, en el 2019, a pesar de todo eso, gira, se ve impedido por los sectores más a la derecha y, por ejemplo, plantea, hasta entonces se usaba en Ucrania indistintamente el ucraniano y el ruso, teniendo en cuenta que más del 40% de la población, su lengua nativa era el ruso, y entonces plantea que para acceder a la administración tú tienes que saber ucraniano perfecto y tú tienes que saber ucraniano. Claro, eso ya te dice que hay un viraje muy claro y que hay sectores de la derecha nacionalista ucraniana que realmente lo tienen un poco cogido, ¿no? De hecho, hace 3 meses la popularidad de Zelensky había bajado a menos del 30%. Es decir, la gente notaba que no había cumplido los objetivos para los que fue elegido, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a acabar ya simplemente planteando algunas cuestiones muy claras, ¿no? En primer lugar, nosotros defendemos, ¿no? Como defendió siempre históricamente la izquierda, pues por supuesto que no se puede imponer a un pueblo su futuro, ¿no? O sea, a los pueblos no les gustan los ejércitos de misioneros que imponen una religión con una bayoneta, ¿no? Dice el refrán, ¿no? Los ejércitos de misioneros armados, ¿no? Entonces, nosotros decimos que es el pueblo ucraniano que tiene que decidir su futuro, pero también creemos que al mismo tiempo es un hecho, que también está basado en la guerra que ha habido en los años previos, que la zona del Donbass también tiene que decidir y tiene que votar su futuro, si quiere estar con Rusia, si quiere estar con Ucrania, sería la manera realmente más armoniosa de resolver el conflicto también en el conjunto de Ucrania y entre las partes que la componen, ¿no? Al mismo tiempo, nosotros alertamos de los cantos de sirena de países como el nuestro, que hablan que son los países que defienden a nivel internacional los derechos humanos más que nadie, ¿no? Ahora mismo nuestro gobierno ha concedido la posibilidad de nacionalidad ucraniana, ¿no? A todos los inmigrantes, que los derechos políticos, pero aquí hay centenares de miles de inmigrantes que han solicitado esos mismos derechos desde hace años y les son negados. Parece que los que son rubios y los azules tienen más derechos y claramente hay una motivación política ahí muy evidente, muy evidentísima. Alemania, como compañero y compañera conocéis, ha anunciado que sube inmediatamente, incondicionalmente, su presupuesto militar en 100.000 millones de euros. El presupuesto de Rusia es de 65.000. Alemania lo sube en 100.000 millones de euros más. Francia, Italia, otra serie de países van a iniciar una carrera de rearmamiento. Realmente va a haber una carrera de rearmamiento a nivel internacional, de una manera muy evidente. La Unión Europea dice que antes de un año 2/3 partes del gas ruso que ahora consume va a dejar de consumirlo y mira a crear otros sitios donde va a alcanzar realmente este gas. ¿Dónde? Y de una manera más cercana va a conseguirlo la Unión Europea. Ahí está el Magreb, está Argelia, está Libia. Yo digo que va a ser muy posible que contemplemos cómo dentro de un año, 2 años, 3 años, esos negreros traficantes de carne humana que estaban en Libia, esos señores de la guerra que violaban, esclavizaban y tenían sometido en condiciones realmente infrahumanas, increíbles, sin que la democrática Europa interviniese allí para poner orden civilizador de ninguna de las clases, permitiendo todo ese tipo de atrocidades que veía todo el mundo, a todos los niveles, había toda clase de datos y de testimonio. Esos señores van a ser convertidos en respetables negociantes y respetables comerciantes de gas para proporcionarnos gas y petróleo a nosotros. Eso va a ser el futuro de la democrática Europa, porque no hay alternativa. El gas y el petróleo va a venir de aquí, o de regímenes que también dejan un tanto que desear por su respeto a los derechos humanos, como el régimen argelino, ¿no? Contra el cual cada año, cada 2 años
hay manifestaciones de los millones, ¿no?, de jóvenes trabajadores, desde la Cabilia hasta toda contra el gobierno semidictatorial de los militares, que son realmente quienes tienen el poder en Argelia. Ahora ha habido otra nueva concesión, que todos la conocéis, ¿no? Realmente se abandona el pueblo saharaui y realmente se trata de llegar a un acuerdo en el norte, en todo el norte del Magreb, en todo el norte de África, por parte de Alemania, de Francia, de España y de Estados Unidos, donde obliguen a tener su paz, la paz que le interesa a determinados países, en unas condiciones muy determinadas, reconociendo al sátrapa. Ese señor también se merece la consideración de sátrapa, no solo Putin, ¿no?, de Marruecos, los militares argelinos y, bueno, estos respetables comerciantes que tratarán con nosotros dentro de 2 años, que son los que gobiernan en Libia, ¿no? Entonces, cuando algunos hablen de paz, echémonos mano a la billetera o salgamos corriendo, ¿no? Porque realmente la paz que ha impuesto Occidente y los grandes países dominadores del mundo, los que nosotros llamamos países imperialistas, a nivel internacional, son condiciones atroces, ¿no? Creo que los compañeros y las compañeras conocen, ¿no? En Yemen hay una guerra en curso que en los últimos 6 años ha dado lugar a 400.000 muertos. En Irak hubo 900.000 muertos. 37 millones de personas emigraron o se movieron aún de la zona chiita sunita o de la zona kurda a otra, o sencillamente perdieron el hogar. En Irak, en los últimos 20 años, el gobierno de Estados Unidos, según una comisión de una universidad, la Universidad Brown de Norteamérica, ha gastado 8 billones de dólares. 8 billones de dólares, que es tanto como decir más de 4 veces el Producto Interior Bruto de España. Esos 8 billones de dólares, si se hubieran invertido en generar infraestructura, fábrica, empleo, por no hablar de Afganistán. En Afganistán, el gobierno norteamericano se ha invertido 2,3 billones de dólares y desde luego no ha generado una gran consistencia social para el conjunto del país, ¿no? Entonces ese es el orden y esa es la paz. Recordémoslas que en diferentes zonas del planeta, por no hablar de otras decenas de países, genera realmente la Unión Europea y Estados Unidos, y eso también hay que decirlo. Muchas gracias, Miguel. Es una charla coloquio, con lo cual está abierta a sugerencias, comentarios y debates, preguntas que os sugieran tanto lo planteado por Miguel como aquellas cosas que consideréis que también se puedan compartir y podamos, pues, así que os dejo, si queréis pensar también un poquito. Yo esto último que estabas diciendo, Miguel, me ha hecho pensar en nombre de qué paz estamos buscando, ¿no? Es decir, qué tipo de paz, en qué paz estamos pensando cuando hacemos todas estas atrocidades que estás comentando tú. Es decir, cuando somos capaces de intentar recuperar esas materias primas que son fundamentales, pero que a costa de qué y con qué acuerdos y con qué, es decir, cuál es la naturaleza de esos acuerdos y si hay alguna cuestión moral detrás o ética que sustente esas ideas, ¿no? Que a costa de todo, ¿no? Yo estaba poniendo aquí así como entre comillas y muy grande, me parece que un todo vale para recuperar eso, ¿no? Y a costa de qué, y al final siempre, bueno, por lo que has comentado tú, otros antecedentes de otra guerra y los datos que tú has estado comentando, al final parece que siempre sale perdiendo la población, ¿no? Y entonces, bueno, esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El capitalismo no hay salida. Destruyamos el capitalismo, parece, pero es así, no hay salida. Bueno, hay una mano levantada. Claro. Sí, puedes hablar, si quieres hablar un poquito más alto para que se te escuche también. Sí, yo creo que se me escucha porque molesta mucho. Hombre, yo sí, si quieres. ¿Me quito la mascarilla para que se me escuche mejor? Sí. Bueno, ¿me escucháis bien así? Sí. A ver, me pongo de cara, no que me veáis porque si no os doy la espalda. Bueno, yo soy Carmen, también soy de anticapitalista. Yo quería que sobre todo reflexionarais sobre la hipocresía de los medios de comunicación, ¿vale? Primero, se dice, o Pedro Sánchez, el gobierno más progresista desde la Segunda República,
utiliza cada vez un lenguaje más belicista y defiende que Ucrania tiene derecho a su autodeterminación, es cierto, ¿no? Es lo que escucháis en el telediario, ¿verdad? Sin embargo, el Sáhara, que históricamente apoyábamos, ¿no?, en que tuviera ese derecho de autodeterminación porque había sido ocupado por Marruecos, pues ahora resulta que no pasa nada si es una autonomía. El doble rasero que se utiliza para un país o para otro es en función de los intereses de los capitalistas de un país y de otro. No sé si me explico con claridad. Entonces, el no a la guerra, porque, bueno, antes sí, el no a la guerra, ¿no? Cuando se decimos no a la guerra, no a la OTAN, no al rearme, hay un peligro que también yo quiero que penséis, que muchas veces la población, en momentos tan críticos como este, porque una guerra en Europa pide más protección, y se ve más, ¿no?, más ejército, ¿no?, más fuerza. De hecho, el otro día, y lo comento, hubo una concentración en la Plaza de la Marina, y los que defendemos el no a la OTAN, porque la OTAN son los intereses de los mismos, no de los mismos, pero de los países europeos, no de las familias trabajadoras, porque aquí los muertos los ponemos siempre los mismos, las familias trabajadoras, y al final las clases capitalistas salen reforzadas. Pues cuando dijimos no a la OTAN, algunos ucranianos, incluso algunos malagueños, se enfrentaron a nosotros, ¿no? ¿Cómo que no a la OTAN? ¿No? ¿Cómo que no a la OTAN? Y ahora si esta gente viene y quieren ocupar, me explico, es muy peligroso el rearme de los países, porque las guerras no solucionan los problemas de la mayoría social. Entonces la cultura de paz no basta con decir no a la guerra, hay que entender el contexto internacional, que se encarga muy bien de ocultarnos los medios de comunicación, que son medios de propaganda, intentar corroborar o confrontar información diferente y poder llegar a la conclusión, a vuestra propia conclusión, de que realmente esta guerra de la que se está hablando es una guerra de intereses, bueno, pues eso, imperialista. El domingo tenemos una manifestación aquí en Málaga, hemos concentrado en Málaga capital, a las 12 en la Plaza del Obispo, por si os animáis. Y el lema que decidimos poner, y ya con esto termino, era no a la guerra, no a la OTAN, no a la guerra, ni Putin, ni la OTAN, solidaridad con todos los pueblos, porque nosotros somos solidarios con los pueblos, con las familias populares, con las familias trabajadoras, que son los que mandan y salen llorando las madres rusas, salen llorando las madres de Yemen, salen llorando las madres de Siria, porque son sus hijos los que van a morir después en el combate, aparte de los civiles. Entonces, más que nunca, gastos militares para escuelas y hospitales. Muchas gracias, Carmen. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? A mí me gustaría preguntarle a Miguel que si esta política... Sí, sobre todo hablar un poquito más alto. No, que me gustaría preguntarle a Miguel que si la política de apaciguamiento que se tiene ahora mismo con Marruecos puede influir a la hora de comprar petróleo en Argelia. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo. No. ¿Puedes repetirla? No, te he escuchado. No, pero que mejor para que no sea un diálogo entre yo. Sí, que si quieres preguntar más cosas. Y luego te puedes responder al final, ¿no? Y si alguien quiere decir algo al respecto, pues... Sí, claro. Vale, eso. Sí, que la idea es un poco hablar diálogo, que no... algunas cuestiones que también vayan surgiendo. Todo, gracias por explicar un poquito mejor la situación que todo he llegado a darle. Ahora lo paso. Me parece muy importante lo que has dicho, ¿no? Sobre todo al final, que es verdad que al final siempre ganan lo mismo, las guerras existen en todos lados y no se habla de ella, o se habla, pero bueno, yo tengo esta visión de que la Segunda Guerra Mundial han metido la pata, han dicho, hostia, aquí que el pueblo no está muy contento, vamos a empezar a hacer las guerras un poquito más lejos. Y al llegar a la noticia, cuando nosotros queramos, según como nos dé la gana, que la opinión pública no se nos ha hecho encima. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo, que no sé, Carmen, que es verdad que los medios de comunicación son medios de propaganda. Yo, sinceramente, en esta
guerra me siento muy perdida, porque por mi visión de la vida no creo casi nada de lo que me dicen en la tele, más bien le doy la vuelta y ahí puede que haya algo de verdad, pero claro, no teniendo un contexto es muy difícil hacerse una idea propia. E incluso luego cuando consigo pensar, tener una idea, como he estudiado filosofía, pienso que igualmente, ¿no?, que probablemente es mentira o que todo es muy relativo, entonces me encuentro ahora en este punto, como me pasa siempre, de, vale, ¿y entonces qué hago? ¿No? Es siempre lo de siempre, cómo el pueblo puede de verdad hacer algo. Para mí una herramienta potente es el boicot, pero claro, si haces boicot tú sola, pues tampoco sirve de mucho, y lo hago con mi producto. Y hacer la compra conmigo es una película de terror. Pero claro, entonces, no sé, por ejemplo, ahora me está pasando un papel de un comité universitario contra la guerra. No sé, sigo sintiéndome con 30 años como con 20. Un poco menos rabiosa, pero más desilusionada. Como que no sé qué hacer. Y me preguntaba, bueno, si vosotros tenéis alguna clave para compartir, o por lo menos para hacernos sentir un pelín mejor, porque lo que hacen luego los medios de propaganda es quitarnos la energía, que creo que es otra parte fundamental del capitalismo, hacernos creer que todas somos fundamentales, bueno, no fundamentales, no, que somos unos individuos maravillosos que tenemos que vendernos en las redes sociales, pero tú no eres bastante importante para cambiar las cosas. Tú única y increíble, pero sigues siendo un granito de caca ni de arena, que no vas a cambiar nada. Y esta sensación, sobre todo en los más jóvenes, es lo que hace que creo que no seamos capaces de cambiar las cosas. Era una chapa un poco rara, ¿no? Pero digo que así una chapa así un poco de muchos argumentos, pero bueno, que es así espontánea. Así que no sé si tenéis algún consejo o reflexión acerca de eso. ¿Qué llaman, perdona? Fiamma. Seguro que hay mucha más duda. Idea. Yo creo que, por ejemplo, la clave que ha dado Fiamma es importante en el sentido de que no es que los medios nos desinformen, es que nos informan desde un lugar. Y entonces, claro, si no, para generar nuestra opinión. Entonces, eso es lo que repetimos, ¿no? Yo se lo estaba diciendo antes a Carmen y a Miguel, que yo tengo la sensación de no querer hablar de esto con nadie con el que me encuentro en la calle. Y es una cuestión que se habla, ¿no? Es decir, cuando estalló la guerra, los primeros días, bueno, aparte de estar asustada y sobre todo porque me parecía eso, el estallido de una guerra, la gente muriendo, ¿no? Yo me imaginaba las casas, me imaginaba que me pudiera ocurrir aquí cerca y me producía mucho malestar. Pero claro, esa es una cuestión muy subjetiva y una cuestión que tiene que ver a nivel como muy individual y que tiene que ver eso con la experiencia de algo en relación a un conflicto que no lo vivimos cerca, ¿no? Pero eso que les decía que me costaba hablar de la guerra con alguien de la calle porque esto está en las peluquerías, oye la guerra, oye la guerra. Y yo decía, no quiero hablar porque me cuesta entender, o sea, querer dialogar sobre algo que más allá de no a la guerra, ¿no? Es decir, como no a la violencia armada, podía tener peso y no quedarme en hay que ver Putin, es que no ve a los rusos, es que hay que ver, entonces no sé cuál, ¿no? Y yo creía que eso, por eso me parecía importante cuando me lo dijo Carmen y Miguel que pudiéramos hacer aquí en la facultad este espacio para abrirlo, para pensar y no solo para estudiantes de educación, para estudiantes de cualquier facultad. Lo que pasa es que no cuesta mucho la demanda y o sea, eso parece costar mucho, ¿no? Pero me pareció un lugar importante para eso que tú dices, para ¿qué podemos hacer para cambiar? Pues obviamente nosotros somos los políticos que están tomando decisiones ni en los gobiernos ni en los estados, pero sí que somos una parte importante cuando podemos informarnos, contarnos y hablar sobre lo que está pasando, ¿no? Desde otra perspectiva que no sea simplemente la calle, ¿no? Entonces, eso para mí sí que es un movimiento político importante y creo que, por ejemplo, la visión que nos está dando Miguel, que es historiador, que sabe y analiza un poco, pues no solo la historia actual,
escuchar lo que está pasando, sino que sabe que hay cosas que le permiten analizar la historia actual porque las conoce de otros acontecimientos políticos, históricos, pues a mí eso me parece también importante y una cuestión de la que sí que podemos aprender a pensar para mover. Yo creo, Fiamma, que una de las posibilidades que hay es buscar las fuentes adecuadas. Es decir, si tú solamente te basas en lo que ves en la televisión y en la prensa escrita o hoy en día en las redes, te equivocarás siempre. Hay que saber buscar los orígenes de todo y evidentemente no quedarte simplemente en las 4 frasecitas que puedas encontrar, que ese es uno de los mayores problemas que yo entiendo que hay hoy en día, que todo se hace a base de titulares y nada más. Pero titulares que hoy están aquí, pero dentro de 5 horas ya no son titulares, ya es agua pasada. Y hay que buscar nuevos titulares. Pero yo creo que la solución pasa por saber cómo informarse. Es decir, no quedarse solamente en las noticias que te puedas encontrar en prensa que sean absolutamente sensacionalistas y totalmente troquelados, y buscar algo donde informarte de verdad. Y creo que las claves que ha dado Miguel son muy adecuadas precisamente porque ha dado una versión incluso anterior a todo esto, que de aquellos polvos vienen estos lodos. Entonces, si no buscamos esa relación, al final nos quedaremos simplemente con el titular y nunca con el fondo de la historia. Porque también parece a veces una cuestión como de quiénes son los buenos y los malos, ¿no? Yo me acuerdo que en la conversación en la que hablábamos con mi hijo, que tiene 11 años, decía, bueno, él no sabe nada de todos estos antecedentes, pequeño todavía, pero él escucha y le da miedo porque tiene compañeros en la escuela que son de Rusia y que son de Ucrania y de otros países, ¿no? Y entonces le decía, pero entonces ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Y entonces le decíamos el padre y le decía yo, bueno, a ver, esto no es una cuestión de bueno y malo, pasan cosas que como no las pensemos, pues está claro que saltan, ¿no? Pero es difícil. ¿Cómo le explicas a un niño de primaria qué está pasando en la guerra? ¿No? ¿Qué le dicen? Los rusos no han atacado a Ucrania, los ucranianos están muriendo. Claro, obviamente, ¿no? Que nos vamos a posicionar, ¿no? Es una cuestión muy importante. Por allí había otra mano. Levantada. Hola, mi nombre es Domingo. Primero agradecer a Miguel la presentación y a vosotros por organizar este evento. Yo creo que es necesario tener más debate en torno a... ¿Me escucháis bien? Sí. Un poquito más, Es necesario tener más debate con entre la clase trabajadora sobre este tema, fuera de poco la propaganda que se escucha si se pone en la tele o se escucha la mayoría de medios o se lee la mayoría de medios de comunicación capitalistas, que bueno, que creo que algunos compañeros aquí han mencionado. Pero en general, de acuerdo en muchas de las cosas que ha mencionado Miguel, pero solo quería comentar algunas cosas adicionales. Una de ellas que, bueno, luego hay que condenar a Rusia y la operación militar especial que está ejecutando, lo que llamamos la invasión de Ucrania, pero desde luego yo creo que hay que mirar a Estados Unidos, ¿no? Y ver y diríamos remarcar que realmente está llegando a esta situación por Estados Unidos, ¿no? Y por la OTAN, que básicamente se han negado a negociar una salida diplomática, una salida de reducción de la tensión nuclear, de la tensión armamentística, y que ha decidido pues forzar a Rusia a la única salida posible dentro de la mentalidad capitalista de Putin. De luego que no es Lenin ni es un líder que desde un punto de vista anticapitalista o socialista se quiera diríamos, ensalzar, ¿no? Pero desde luego hay que entender la posición rusa, ¿no? En cuanto está rodeado por países de la OTAN con misiles apuntándole, y Ucrania era, diríamos, la última línea roja, ¿no? Que ya llevaban hablando desde hace mucho tiempo. Cuando cayó la Unión Soviética, a Rusia se le prometió que la OTAN no se iba a expandir ni un metro, ¿no? hacia el este. Y bueno, desde que estaba en Alemania, pues si miráis, pues ha habido 3 oleadas de expansión,
y cada vez está más cerca, ¿no? Ellos han aceptado eso, pero desde luego ha llegado un punto en el cual Ucrania sí que se sabía que era la línea roja, ¿no? Entonces, bueno, esa era una de las cosas que hay que, yo creo que remarcar, que Estados Unidos ha tenido la llave de parar esto y no han querido, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos? Pues yo creo que debilitar a Rusia. El objetivo principal que tiene América es el cambio de régimen en Rusia, que básicamente que Putin es un líder nacionalista ruso que no se tuerce, digamos. Entonces esa es digamos, el objetivo principal de Estados Unidos, y desde luego como una antesala a realmente el objetivo siguiente de Estados Unidos, el occidente, que es hacerle frente a China, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte. Y por otro lado, yo creo que Estados Unidos tiene otro objetivo, que es debilitar a la Unión Europea y debilitar a Alemania en principio. O sea, el hecho de Alemania tiene una conexión de gas con Rusia, que es la Nord Stream 1, ¿no? Esa tubería de gas, que consigue un gas a un precio muy bueno, lo cual le ayuda a ser más competitivo desde un punto de vista económico. Hay una segunda tubería que estaba ya lista para empezar, para entrar a andar, que Estados Unidos ha estado forzando durante meses a Merkel y ahora al nuevo primer ministro alemán, de que pararan ese proyecto. Rusia se negaba, diríamos, y Alemania no se negaba a doblegarse a eso, ¿no? Y ya digo, la estrategia de Estados Unidos es básicamente forzar el debilitar a Rusia, pero también el debilitar a Alemania, y ahora obligarles a comprar el gas que ellos producen desde Estados Unidos con la tecnología de fracking, que básicamente, bueno, pues ahora quieren que le compren el gas mucho más caro que le traerían desde los puertos del sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces, con eso, diríamos, consiguen que la economía europea sea más competitiva, que haya más inflación, y básicamente un ataque a Europa también. Lo que pasa es que Europa, pues bueno, no se ha sabido defender, ¿no? Y como son miembros de la OTAN y están realmente subyugados a Estados Unidos, pues ahí estamos, digamos, siguiendo un poco sin hacer frente a eso. También porque realmente el imperialismo europeo también quiere que Rusia caiga, y a ellos les gustaría que Rusia también pase a haya un cambio de régimen, ¿no? Y que no haya sea un país que esté sometido, ¿no? al resto del imperialismo occidental. Bueno, y nada, suele apuntar que Rusia y China cada vez están más cerca a nivel económico y a nivel de relación. Básicamente, se escucha mucho hablar de que los grandes aliados de Putin son la extrema derecha europea, pero no es así. El principal aliado de Putin es Xi Jinping, que es el presidente, digamos, China, ¿no? Ellos ya tienen digamos, presente muy fuerte a nivel, por ejemplo, del tema del gas, pero también de comercio, y acaban justo antes de que empezara la invasión de Ucrania, firmaron un acuerdo en Beijing, en los Juegos Olímpicos, donde claman un nuevo orden multipolarista euroasiático, donde de hecho quieren salirse del dólar, de que el dólar sea la moneda principal de comercio mundial. Y eso, diríamos, sería el golpetazo definitivo para destrozar a Estados Unidos, ¿no? Y destrozar el occidente. El hecho de que se puedan salir del dólar y toda la deuda por ejemplo, de todos los países del tercer mundo, todo el sur global, que está sometido a Estados Unidos no solo a nivel de militar, sino a nivel monetario, digamos, que eso se pueda romper y que, digamos, hay un nuevo orden colegio euroasiático, y que, digamos, que abraza a todo el sur global, ¿no? Y que se sumen a ese carro, ¿no? Y que se quede por un lado Europa con Estados Unidos un poco sola. Incluso en Latinoamérica ellos tienen muchas conexiones con Rusia y con China. Y por cierto, una cosa a tener en cuenta es que son mayoría a nivel de población. Nosotros tenemos una visión desde Occidente de que todo gira en torno al Occidente, pero realmente si tú sumas China, India, Pakistán, Brasil, y pues son realmente mayoría respecto a Occidente. Lo que pasa es que nosotros no vemos esa realidad, ¿no? Y nada, solo que tengan en cuenta que el mundo está girando hacia Euroasia, y que ese nuevo eje de Rusia y China, pues que creo que digamos que toda el orden mundial va a cambiar en torno a ahí. Por un lado, solo apuntar lo último ya, Miguel, tú has dicho que China es capitalista.
ahí no estoy en total de acuerdo. China es un país con una economía mixta, es un país socialista donde existe el capitalismo, pero el capitalismo está controlado por el Estado está encima del capitalismo. En el occidente el capitalismo controla al Estado, ¿no? Entonces, bueno, no es el caso de Rusia. Rusia es un país capitalista, desde luego, eso no estamos totalmente de acuerdo, pero no es imperialista, igual que desde mi posición creo que ni China ni Rusia son imperialistas, al menos a día de hoy. Pero bueno, ya simplemente terminar con eso, que realmente el sur, todo el tercer mundo y todo el sur global se está uniendo a ese carro euroasiático porque, diríamos, tiene unas condiciones mucho más ventajosas a nivel de infraestructura, de financiación de proyectos, y Estados Unidos, pues, en el sur global, diríamos, el tercer mundo, saben cómo se la gasta Estados Unidos, cómo se la gasta el imperialismo. Desde luego, bueno, pues Estados Unidos tiene mucho miedo de que se quede sola, y a Europa lo tiene un poco yo por un lado diría de rehén, pero por otro lado ya digo, está creando un problema económico gigante en Europa, también por la falta de independencia, pero el miedo principal de Estados Unidos es que Europa se pudiera unir a ese eje euroasiático, y digamos, con esto está forzando que haga un bloqueo, ¿no? Se haga un bloqueo a Rusia y por ende próximamente a China, aunque ahí va a ser más difícil, porque la dependencia económica es mayor. Y bueno, con eso cierro. ¿Te parece, Miguel, si pasas un poco también al contradebate, al contradiálogo? Bueno, en primer lugar, yo vengo aquí a defender mi punto de vista, ¿no? Yo vengo aquí a defender mi punto de vista, y lo que yo tengo que reconocer es que el resumen de la intervención que yo podía haber hecho podía haber sido mejor, más ponderado, más equilibrado. Yo reconozco delante de vosotros y vosotras que tengo la verdad absoluta, y que sobre este tema, dentro de 1 o 2 días, tendré una visión más aproximada y más equilibrada de la que incluso tengo ahora, ¿no? Y si acaso que la charla y el debate se sirvan para que cada uno de los presentes podamos profundizar, podamos plantearnos preguntas, ¿no? A partir de lo que escuchemos aquí, y podamos profundizar, ¿no? Entonces, mi punto de vista es subjetivo, ¿no? Es bastante mejorable en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, yo soy militante anticapitalista, soy marxista, ¿no? Por mi forma de ver el mundo, y entiendo efectivamente que las cuestiones fundamentales que hay en el mundo son la lucha de clase y las relaciones de poder, desde hace milenios, ¿no? Desde que el rico es el pobre, ¿no? Entre las diferentes clases que componen un país, entre los diferentes estados, entre los diferentes gobiernos y países, ¿no? Volviendo hace 100 años, en la Primera Guerra Mundial, yo creo que las compañeras y compañeros conocéis uno de los ejemplos más famosos, ¿no? La Primera Guerra Mundial comenzó porque un nacionalista serbio mató al archiduque heredero del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y porque a los 3 días siguientes todo el mundo estaba en guerra, si era un problema local de los serbios, ¿no? Dentro del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Evidentemente había una serie de contradicciones potentes. El capitalismo alemán era ya más potente ya que la propia Inglaterra, el capitalismo norteamericano era más potente que la propia Inglaterra, y muchos ahí plantearon su desafío a la hora de repartirse el mundo, y eso fue la Primera Guerra Mundial, y eso volvió a ser posteriormente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y como siempre en la guerra se defienden los intereses de los ricos, desde mi punto de vista, y pagan los pobres, ¿no? Y hablamos del pueblo llano en el capitalismo y en otros sistemas anteriores, ¿no? Entonces, para mí eso vale también en el actual conflicto, ¿no? O sea, por alguien que haya nacido en Ucrania y que su lengua natal sea el ucraniano, sea el ruso, que me expliquen a mí qué le diferencia de todos los que estamos aquí reunidos en esta sala, ¿no? Que si acaso, si es propietario de la gran acería que existía hasta hace unas pocas semanas en Mariupol, pues ese señor sí tenía una serie de intereses, que era esa acería que ya ha dejado de existir como tal, ¿no?
o tal otra empresa o tal otra, ¿no? Pero realmente aquí la mayor parte de nosotros tratamos de buscar una vida, ¿no? Como buenamente podemos, no somos grandes propietarios de acciones, no somos grandes propietarios y realmente no queremos que el resto de las personas, ¿no?, que componen con nuestra sociedad, ¿no?, nuestra comunidad, pues se vean perjudicados, ¿no? Tratamos de no ser malas personas, eso es ellos, ¿no? Y de no poner nuestros intereses particulares pues, por encima del resto, ¿no? Entonces, pues efectivamente la izquierda, en todas sus variantes, siempre luchó porque por defender los intereses de la mayoría de la sociedad, ¿no? En un país, en otro, ¿no? Y precisamente hace 100 años, cuando se da la Primera Guerra Mundial, lo que había acordado por parte de todas las organizaciones de la izquierda, fuesen de tradición socialista, anarquista, etcétera, era efectivamente que los pobres no luchasen entre sí. Entonces había que rebelarse contra aquellos que promovían esa guerra y aquellos que promovían el reparto imperialista del mundo, ¿no? Y los pocos que se mantuvieron con esa posición internacionalista, ¿no?, celebraron una conferencia, la de Zimmerwald, que bueno, que al final asistieron unos poquitos decenas de personas, ¿no?, en mitad de esa Europa que chorreaba sangre por todos lados, millones de personas muriendo, cada uno con su bandera de su patria, ¿no?, para machacar ahí al vecino de enfrente, ¿no? Luego se celebró otra conferencia de Kiental y luego la guerra mostró sus horrores a todo el resto de la población y efectivamente surgió el mensaje de la rebelión, ¿no?, que comenzó en Rusia, pero igualmente comenzó en otros muchísimos países, ¿no? Entre 1918 y 1921, tras los estragos de la Primera Guerra Mundial, tras los estragos de una pandemia como fue la gripe española, muy poco estudiada, cuyos efectos se subsumieron con los efectos cataclísmicos, ¿no?, que ocasionó la Primera Guerra Mundial y que hace muy poco estudiado, pero que hoy sabemos que ocasionó decenas de millones de muertos, como a cierto punto la COVID. Pues efectivamente todo el mundo hablaba hace 3 meses del auge de la economía, cómo la economía iba a pegar el rebote, iba a crecer al 4%, al 5%. Los países de Occidente, en esta visión eurocentrista que tenemos, ¿no?, pues nos poníamos la segunda vacuna, la tercera, a por la cuarta, ¿no?, olvidándonos de que había países que ni el 5% de la población se había puesto la primera, ¿no? Entonces, hay un malestar social que ha generado la actual globalización, el actual reparto del mundo, donde los pobres son más pobres y los ricos son más ricos, teniendo en cuenta el conjunto de la riqueza que se expresa de diferentes maneras, ¿no? Y si la izquierda no recupera su papel, que fue siempre señalar el mensaje de cuáles son las causas de fondo que provocan los conflictos, y si la izquierda se subsume en apoyar a un bando u otro, como fue el pecado que hicieron algunos en la Primera Guerra Mundial, pues realmente habrá otra serie de ideologías y otra serie de señores que plantearán ideas aparentemente más sencillas, ¿no? La culpa la tienen los rusos, la culpa la tienen los ucranianos, la culpa la tienen los moros, ¿no? ¿No escuchamos eso por aquí? Chucho hoy está hablando con el vecino de abajo cuando ha hecho la mudanza en el piso nuestro y efectivamente pues sale el tema que sale recurrentemente. Los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo, hay más inseguridad, antes se vivía mejor, no sé, de 70 años, pero que también hay gente más joven, de 30 y 40 y más jóvenes, que también esta idea. Hay un resurgir de todo el nacionalismo a todos los niveles, y nacionalismo reaccionario a nivel mundial, en Europa, en Asia, en todos los países, ¿no? Y efectivamente estos grandes poderes, yo creo que Domingo, ¿no?, ha hecho una intervención muy buena, ¿no?, explicando los intereses de fondo y como decía al principio, ¿no?, pues efectivamente aquí los últimos intereses de una u otra manera que se han expresado han sido del pueblo ucraniano a la hora de poder debatir, de poder ver cuáles son los pros y los contras de una cosa, de otra y decidir su futuro. Han sido dirigidos como teleñecos por regímenes mucho más poderosos de un lado o de otro, ¿no?, para dilucidar sus intereses más mezquinos o particulares, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Realmente Estados Unidos, desde su punto de vista, es maravilloso el resultado de la situación. Para China también es maravilloso, porque se revela una Rusia más débil, se revela una Rusia que va a estar todavía más vendida a China
Y pues por ahora no mueven ficha los chinos, que realmente son ellos los que en un momento dado, cuando ellos quieran, pueden traer los pies a Putin, ¿no? Pero por ahora que se hundan los rusos, que se hunda el rublo, ya va a menos 40, menos 50, menos 60, y que sea más dependiente de mí, que yo necesito mucho petróleo, muchos metales que no van a ir a Occidente y que van a venir a mi economía, y en un momento dado ya cambiaremos, ¿no? Cuando a nosotros nos interese, ¿no? Yo no defiendo que el actual Partido Socialista Obrero Español realice una política socialista, ni que vaya encaminado a luchar por el socialismo en el Estado español. Realiza una política socialdemócrata o socialliberal. Algunas cuestiones socialdemócratas y mantenimiento de la política socialliberal, que no tiene nada que ver con la izquierda, ¿no? Privatizaciones de empresas, qué situación estamos viviendo, ¿no? En el último periodo, ¿no? Con todo el auge de la economía, y este gobierno no gobierna nada. No le puede decir a las eléctricas, tú no vas a poner este precio, pero es que es que las competencias las tiene la Unión Europea. A Pedrito Sánchez le gira por toda Europa, y con uno, con otro, y no le ponen el cascabel al gato. Efectivamente es una vergüenza, ¿no? A 100 euros el megavatio, a 200 euros, a 300 euros y a 400, y a lo que haga falta. Y hace 2 días renuncia el gobierno a poner un tope de 180 euros. Ya ves tú, 180 euros. ¿Cuánto se pagaba aquí hace un año y medio, ¿no? 40 o 50 euros, ¿no? Entonces, una absoluta vergüenza que empresas que eran del Estado y que han sido también saqueadas, esa es la verdad, Endesa, la antigua sevillana, que fue comprada por el Estado cuando Endesa era pública, y casualmente un año después de que la empresa dominante en Andalucía fuese comprada por el Estado para Endesa, un año después comienza la privatización de Endesa, y luego se le da el famoso billón a las eléctricas. Si uno se pone a ver la cantidad de dinero público que es raudable ha ido a las grandes empresas de este país en los últimos 30-35 años, y le aplicamos la inflación, todo el IBEX 35 vuelve al Estado a módico precio de prácticamente €1. Es una vergüenza el saqueo del Estado que han hecho realmente las grandes empresas. Entonces, en ese sentido, si volviésemos a lo que era la Francia, por ejemplo, de principios de los años 80, el peso del sector público, por ejemplo, sería superior al que hoy tiene China. China, entre el 25 y el 30% de la economía es pública, pero en China funciona la esclavitud asalariada, y funciona la inflación, y funciona la protección privada del beneficio, bien sea para las empresas privadas, que son mayoría, o bien sea para las empresas públicas. Entonces, y ese Partido Comunista, el comunista tiene un poquillo de rubio. Todos los grandes señores del polígono ruso, su hija o su hijo está casado con un gran señor que domina tal empresa y tal otra empresa. Lo que hay en China, tú has hablado de economía mixta, ¿no? Podríamos llamarlo capitalismo de Estado, es el país de todo, ¿no? El mundo capitalista, donde el Estado tiene todavía es un 30% del sector público, como podría tenerlo Francia, insisto, hace 35 o 40 años, u otra serie de países. Pero, por ejemplo, el Brasil, que había en 1960, que era una dictadura militar, ¿qué porcentaje estaba en manos del gobierno? Más del 60%. Igual que Franco nacionalizó el carbón y nacionalizó UNOSA y nacionalizó sectores para ponerlo al servicio de la privada, el Estado invierte dinero y se quedaba con la empresa deficitaria, pues los militares brasileños hicieron lo mismo. Querían el peso de la economía era el doble con la dictadura brasileña, pero una dictadura brasileña que tenía legalizados los sindicatos y cuyos capitalistas hacían beneficio en los sectores, la energía era del Estado y se la damos para que vosotros hagáis negocio, el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que hay que ver es en función de quién, ¿no? Y está claro que en China, en mi opinión, no funcionan las reglas del mercado, ¿no? Y realmente está batallando, ¿no? Ese partido por su influencia, ¿no? A nivel internacional, ¿no? China, por ejemplo, a Ceilán le hizo un préstamo de casi 10.000 millones de euros, no pudo pagarlo, se construyó el puerto de Colombo y el puerto se ha quedado en China, en Ceilán. Y bueno, pues China ahora mismo es el principal deudor, ahora mismo de África, ¿no? Con los datos más actuales. Entonces, pero bueno,
es otro parte del debate, ¿no? La cuestión en lo que respecta a la guerra, ¿no? Yo creo que, efectivamente, volviendo al principio y al cabo ya, tenemos que mandar un mensaje internacionalista. En Rusia hay más de 15.000 personas que han pasado por la cárcel. O sea, la gente en Rusia, a pesar de la debacle, ¿no?, de que el llamado Partido Comunista de la Oposición esté aplicando a pie juntillas la política de Putin, hay algunos diputados que se han criticado la intervención, pero más de 15.000 personas han pasado por la cárcel ya. Claro, y se movilizan contra su gobierno. Claro, lo fácil aquí es decir, la verdad, Putin fue quien inició la guerra, y lo fácil aquí en España es movilizarse contra Putin. Pero si somos coherentes con el conjunto de cosas que hemos dicho aquí, vemos que la realidad es más compleja y que realmente la OTAN también le interesó forzar el conflicto, o el país más importante de la OTAN en primer lugar, y que la OTAN en el futuro, como ha sucedido en el pasado, va a seguir teniendo un rol imperialista en otras zonas del planeta, y no solo en el norte de África. Entonces, efectivamente, igual que los rusos le está tocando la más fea, que es movilizarse contra un gobierno dictatorial y pasar por la cárcel, aquí no podemos limitarnos únicamente a criticar a Putin porque él empezó la guerra, sino tenemos que criticar las realidades auténticamente belicistas, imperialistas, también de las alianzas que encuadra nuestro gobierno. Tenemos que ser los primeros en criticar a la OTAN. También este año, en mayo y junio, va a haber sendas reuniones de la OTAN aquí en este país, y eso podría ser el inicio de un movimiento de la izquierda pues muy importante, ¿no? Hay una quincena de organizaciones malagueñas, ¿no?, Unida, PC, Adelante Andalucía, Anticapitalista, CGT, en fin, una quincena de organizaciones que nos movilizamos este domingo, y yo espero que los compañeros y compañeras pues podáis asistir el máximo. Y la idea del Comité contra la Guerra sería realmente hacer más charla divulgativa de esta manera, donde vosotros mismos podéis ir a hablar con vuestros compañeros, ¿no?, en otras facultades para efectivamente explicar, porque esta guerra no va a acabar en el corto plazo. Esta guerra va a durar. En primer lugar porque Putin espera un desenlace más rápido y no va a ser así, pero no puede volver a casa sin lograr cosas tangibles y cosas concretas. Y realmente ahora mismo hay una situación muy importante. En la guerra hay varios elementos muy importantes. Está el ejército, que el subconsciente convencional, el ruso, heredero de lo que quedaba del soviético, se está demostrando no ser tan potente como algunos creíamos. A mí por lo menos me ha sorprendido. Pero hay otros dos aspectos fundamentales cuando la guerra se alarga. El primero es la economía. El bando económicamente más fuerte te lo tiene muy difícil para perder, y precisamente los imperialismos más fuertes que está usando al pueblo ucraniano y de títere al gobierno de Zelensky, que es el imperialismo norteamericano, ¿no?, y el bando de la OTAN, le interesa alargar el conflicto, por motivos que también ha explicado Domingo, todo lo que sea posible y más. Entonces ello, magnífico, porque saben que al final, más tarde o más temprano, Ucrania va a caer en sus redes, ¿no? Eso es lo que pretenden ellos, ¿no? Y que a Ucrania no le quede más opción. Mira cómo mandan ayuda militar, pero no le han perdonado todavía la deuda pública que tiene con Occidente, ¿no? ¿Quieres ayudar al pueblo ucraniano? Perdónales la deuda pública, perdónales las ayudas sociales, no, les mandan únicamente armas, ¿no? Y luego, en el caso, insisto, ruso, hay otro elemento también muy importante, es la moral. Y ahora mismo, contra lo que muchos creíamos y muchos nos hemos sorprendido, y yo creo que realmente prácticamente todas las tendencias y todos los bandos, realmente nadie se esperaba esta respuesta del pueblo ucraniano. Claro, de un gobierno que realmente no es de izquierda, un gobierno que quería contentar a todos los sectores, pero que viró luego a la derecha, que recientemente acaba de ilegalizar a una docena de organizaciones de izquierda. No todas son prorrusas, hay algunas organizaciones de izquierda que estrictamente no son prorrusas, con lo cual realmente se ve la mira de este gobierno, ¿no?, que ahora, hinchido, ¿no?, por el auge del nacionalismo ucraniano, pues realmente intenta hacer una política, pues no defiende realmente los intereses de todas, de la expresión democrática, ¿no?, de toda la gente en Ucrania, ¿no? Y luego, pues ¿qué se puede hacer?
Pues evidentemente, en el año 2003, la última guerra del Golfo, aquí hubo manifestaciones de masa en este país, en Italia y realmente en muchas partes del mundo, pero millones de personas. Y en el año 2003, estoy aquí el día que empezó los bombardeos en Irak, aquí hubo gente yendo de facultad en facultad, yo estaba, y se cerró facultad por facultad, que según pasaba el piquete se cerraba esa facultad y se iba clase a clase, ¿no? Y hubo manifestaciones de miles y miles de personas en Málaga y de decenas de miles de personas, no ya de estudiantes, sino del conjunto de la sociedad malagueña izquierda, pero Málaga, en Madrid y en todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que, aunque al principio se sea un poco, pues efectivamente hay que organizarse y esa es la vía. ¿Cuál es la vía? Mira a los transportistas lo que están haciendo. Y es realmente, y acabo ya con esto, un poco lamentable, ¿no? Que nuestro gobierno diga, no, yo no negocio con los que están en el piquete, que son los autónomos, los pequeños, los que tienen su camión. Yo negocio con la gran patronal, y mientras la gran patronal, o sea, es un poco realmente vergonzoso, ¿no? Y realmente un gobierno de izquierda, pues, tiene que sentarse con los que realmente debería sentarse con ellos, ¿no? Ahora, dicho eso, los problemas de la subida de la gasolina y del gasoil no es que van a perder autónomos, porque los asalariados también tienen que cruzar la ciudad o de costa a costa en Málaga para ir a trabajar a su sector. Y los asalariados a veces están, si el autónomo no tiene dinero o el pequeño empresario no tiene, precisamente explota esos trabajadores que caminan a mi casa hoy a hacer la mudanza, echaban un poco de peste de su empresa y del pedazo de salario que tenían para toda la mañana que se han pegado renovándose, ¿no? Entonces también hay que velar por los intereses de todos. Los intereses de todos son empezar la mayoría. La mayoría es, efectivamente, el pueblo asalariado, la clase trabajadora, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que hacer la izquierda. Movilizarse de una manera tan brutal en una situación donde la inflación nos ataca a todos, ¿no? Y explicar cuáles son los intereses mezquinos que hay en juego, ¿no? Entonces, hombre, yo sí creo que efectivamente el máximo de compañero y compañera que esté interesado deberíais apuntarlo a este comité para tener reuniones, para ver la manera de contactar con otros compañeros y compañeras de otras facultades y que seáis vosotros mismos los que pues, ahí esté en vuestras manos, ¿no? Este destino, ¿no? Y se participe, digamos, porque claro que movilizándose, y ahí están los transportistas, sí cambian las cosas, sí puedes cambiarlas. Ahora, si no te movilizas, pues no vas a cambiar nada, eso sí está claro. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más o... Pues yo quiero agradecer a Miguel que haya venido a compartir con nosotros. Eduardo, cuéntanos. No, yo es que aparte de la pregunta que te había hecho antes, pues me gustaría preguntarte otra cosilla, que era que con todas las cosas que he ido escuchando aquí y demás, me gustaría preguntarte que dónde empieza el expansionismo de la OTAN y dónde acaba la defensa de la antigua Unión Soviética. Es decir, vale, al principio la OTAN tenía los principales países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, luego se fueron añadiendo más, pero luego los últimos que se han ido añadiendo eran antiguos países de la Unión Soviética. Nadie ha entrado con un tanque en Rumanía, en Moldavia, en Polonia, en Repúblicas Bálticas, y nadie ha apuntado con un rifle a nadie para decir, vete a nosotros con la OTAN. Sí que es cierto que vale, se puede entender, pues estoy de acuerdo que ha habido un expansionismo de intereses hacia donde no los había antes. Pero ¿dónde acaba ese expansionismo de la OTAN y dónde empieza a decir, vale, quiero protegerme de mi antiguo aliado? ¿Sabes? Bien, primero disculpa porque me hice un esquema con las diferentes detenciones y me olvidé totalmente de ti, ¿no? Entonces, cuando tú preguntaste por las consecuencias que iba a tener con Argelia, que es el principal suministrador de gas para España, lo que ha hecho España olvidándose de la República Saharaui Democrática, que ahora mismo sus principales campamentos están en la Hamada del sur de Argelia, ¿no? Bueno, yo me he quedado alucinado los últimos 2 días porque yo, cuando el gobierno español hizo lo que hizo, pensando un poco fríamente, digo, mira, evidentemente aquí se han puesto en contacto todos los satelinos, que no les gusta el asunto, nada, pero claro que les habrán informado. No, se ha sabido ya hoy definitivamente que ni siquiera hicieron una llamada previa al gobierno de Argelia, o sea, con la que está cayendo en Europa. Están diciendo que renuncian al gas ruso, o sea, que la incompetencia realmente, incluso de sus intereses, ¿no? Lo torpes que han sido, ¿no? Porque es como un bofetón, ¿no? Por lo menos dicen, mira, oye,
hoy Enrique Juliana, en La Vanguardia, uno de los principales comentaristas, yo creo que más lúcidos, ¿no?, que hay en este país, planteaba que por la información que él tiene, un hombre conectado con Podemos y con la Moncloa, él hablaba de que los asaltos que ha habido a la valla en Ceuta y Melilla la semana pasada y la semana anterior, que eran realmente los mayores, estaba vinculado a realmente una presión también del gobierno marroquí, y que según él, eso hay que creérselo o no, había informes del CNI de inteligencia de que efectivamente el gobierno marroquí quería presionar en este sentido. Vale, pues con los intereses que define esta gente, que le da igual los saharauis y que realmente no, porque al final se trata de decir pues que si Norteamérica ha reconocido a través de Trump y luego Biden que efectivamente el Sáhara va a ser para Marruecos, y Alemania ya se estaba bajando los pantalones dentro de Europa, ¿no? La ministra verde y ecologista tomó la iniciativa a la hora de restablecer relaciones con Marruecos en las últimas semanas, que es lo que quieran los argelinos, ¿no?, que se tengan que enterar ellos por la prensa, ¿no?, cuando la tremenda crisis económica, o sea, que incompetencia que estuviera. Yo creo, de tal forma, que aquí también va a haber una batalla por parte de la Unión Europea para obligar a Argelia a decir, mira, oye, perdona, pero tú el gas no lo vas a exportar a Rusia, aunque tú hayas estado vinculada económicamente y tal, tú no le tienes que vender a Europa, y evidentemente vamos a llegar a un acuerdo. Lógicamente, y los poderosos van a obligar a Argelia a llegar a un acuerdo muy determinado, ¿no?, y a que Marruecos y Argelia lleguen a un tipo de acuerdo dentro de X tiempo, cuando la polvareda de todas estas cuestiones se evapore, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir el conflicto, ¿no? Yo vuelvo a decir, yo aquí vengo y acabo ya, yo intento defender los intereses de la gente humilde, de la gente trabajadora, y desde una óptica internacionalista, aquí en España, en Ucrania, y en Rusia o en Estados Unidos. Es decir, yo no reconozco el estatus de que el área de influencia de esta potencia es ese, ¿no? Yo, efectivamente, en Estados Unidos, con compañeros míos que están organizados en Estados Unidos, o en Rusia, con compañeros míos que están organizados en Rusia, lo que venimos a denunciar es el poder de los ricos, ¿no? Y lo que digo es que todo esto es pura hipocresía y puro cinismo. Hoy por hoy, yo soy el antiguo poder colonial, España, ¿no?, del Sáhara, y trato de utilizar a los pobrecitos saharauis contra Marruecos porque me interesa, y luego, dependiendo de que tú te olvides de Ceuta y de Melilla, a los pobrecitos saharauis los vendo por 4 latas de sardina, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Eso es lo que hacen todos. Pero España, que es un imperialismo chiquitito, hasta efectivamente los grandes imperialismos que ya efectivamente juegan con países enteros, ¿no?, de una manera mucho más brutal a lo grande, ¿no?, como estamos viendo ahora en Ucrania, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que reconocer que el área de influencia de Estados Unidos es esta o la de Rusia es esta, y tenemos que aceptarlo. Lo que vemos es que todo eso es mentira y hipocresía, que en función de que unos sean fuertes, suficientemente fuertes, Estados Unidos pudo imponer eso en el año 62 en Cuba, porque pudo, y porque amenazó con una guerra nuclear, y que Rusia, que no es tan débil comparándola y equiparándola hoy con Estados Unidos en relación a lo que era la antigua Unión Soviética, cuando quiere imponer eso hoy en Ucrania, pues se le dice, oye, tú tendrás las armas atómicas, atrévete a emplearlas, que entonces también nosotros las empleamos, pero tú ya eres un poder menor. Entonces lo que pudo hacer Kennedy y Estados Unidos en ese sentido, hoy no lo puede hacer la Rusia de Putin. Pero eso es poniéndolo en la óptica de ellos, o sea, es puro cinismo, pura hipocresía. Pero es que yo no reconozco esa argumentación. Lo que reconozco es que realmente son los pueblos, y la inmensa mayoría, que tiene que decidir su destino, ¿no? Y que hay que desconfiar de toda esta gente que cada vez que nos hablan de paz, insisto, pues realmente de democracia y de todas estas palabras grandilocuentes, realmente son palabras que llegan de basura, ¿no? De puro cinismo, pura hipocresía. ¿Sí? Bueno, pues nada, entonces ahora sí. Muchas gracias, Miguel, la verdad, por compartir con nosotros pues, tu pensamiento y todas estas reflexiones que me consta que están argumentadas y que tienen peso. Y nada, yo creo que cada uno nos vamos pensando, nos vamos también con un poquito más de información, desde otro punto de vista, ¿no? También importante. Y nos toca pues seguir caminando y seguir pues en esa lucha por defender pues
pues lo que nosotros queremos, que es la democracia y la paz, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por participar, por acudir a esta charla coloquio y nada, nos vemos en las calles. Bueno, Hasta luego.